Bienvenidos a Análisis PM, como todos los jueves, con el profesor Carlos Pagni. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan, ¿Bien? ¿cómo andás? Bien, bien. Quiero escucharte por este acuerdo que para el gobierno aparentemente es decisivo, que es lo que buscaba antes del fin de año, que es llegar justamente a un acuerdo fiscal con los gobernadores. No fue tan fácil aparentemente. Anoche estuvo complicado y hoy se resolvió y vos dirás, ¿cómo? ¿Qué destrabó el Bueno, acuerdo? primero hay que decir que dentro de las condiciones en que se mueve el gobierno, que son condiciones muy ajustadas, tiene que cumplir muchos objetivos, varios objetivos al mismo tiempo que son por momentos incompatibles entre sí. Es decir, achicar el déficit, con lo cual podría bajar mucho el gasto. No puede bajar mucho el gasto porque es un país con 30% de pobreza y mucho gasto inflexible. Tampoco podría bajar mucho los impuestos porque tiene que recaudar y pagar deuda y achicar el déficit, por lo tanto no puede sacrificar ingresos, pero a su vez algo tiene que bajar de impuestos porque es una economía muy poco competitiva, que no podrías combatir la pobreza si no atraes inversiones. Tiene que bajar costos y en esos costos, detrás de esos costos está el peronismo, porque muchos son costos de los estados provinciales o costos laborales donde están involucrados los sindicatos peronistas. Y el peronismo es un colaborador indispensable para hacer estas reformas, porque sin una parte del peronismo en el Congreso no podés legislar. Digamos, ves que es un cuadrilátero de dificultades bastante exigentes, muy desafiantes. Esto hace que todos queden disconformes. Dicho todo esto, que son las condiciones de posibilidad de este acuerdo, me parece que estamos ante un acontecimiento muy importante, con novedades que probablemente cambien, muevan un poco la frontera de varios problemas en la Argentina. ¿Con qué compara? Primero compara con la situación en que encontró el gobierno la economía. En default, con dificultades para pagar los sueldos. ¿Te acordás que se dudaba si los aguinaldos, si no, tomas de supermercado los fines de año? Con un esquema de inflación y atraso tarifario, etcétera, muy complicado, con el mercado de cambios intervenidos, hubo que levantar el cepo. Desde aquel cuadro inicial que le tocó administrar a Macri cuando llegó a esto que logra hoy, me parece que hay un avance muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a que ganó las elecciones, puede empezar a hacer una política más proyectiva. Y hoy logra un acuerdo, doble acuerdo con los gobernadores, que es básicamente con el peronismo, y con los sindicatos por la reforma laboral, de la que después me gustaría que hablemos en el segundo bloque, que implica cosas muy importantes. Implica, por ejemplo, que las provincias se comprometen gradualmente a ir bajando el impuesto a los ingresos brutos prácticamente a la mitad y a suprimirlos en todas las escalas del proceso productivo y dejarlo solo como un impuesto a las ventas, Sí. sin pedir a cambio más recursos de la nación, digamos, comprometiéndose a hacer un congelamiento del gasto en términos reales, es decir, a no gastar más que lo que crece la tasa de inflación. Es muy novedoso. La Argentina no firma un pacto fiscal desde el año 93. Logran resolver un problema que es un problema estratégico para la Argentina, que es el problema del fondo del conurbano. Yo suelo contar un diálogo con un empresario muy importante de este país que dice, si yo tuviera una pregunta para hacerle a la dirigencia argentina, política, empresarial, sindical, intelectual, una ficha, un tiro tengo, para saber si tengo que seguir hundiendo plata acá en el largo plazo de la Argentina, la pregunta que le haría es, ¿qué van a hacer ustedes con el conurbano bonaerense en los próximos 20 años? Bueno, este es un tema que se discutió en el mes de marzo del año pasado en la mesa de Macri. Fueron María Eugenia Vidal y Hernán Lacunza a explicarle los números de la provincia de Buenos Aires, marzo del año pasado, del 2016, apenas asumían. Y le plantearon sencillamente que no la provincia de Buenos Aires, el país es inviable con el problema de financiamiento que tiene la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá todos reconocen que es Macri el que se puso las pilas
y le termina dando a Vidal, no para ahora, porque el año que viene Vidal va a tener 40.000 millones de pesos, que son los que tiene siempre, Sí. pero en el 2019 65. va a tener 65.000 millones de pesos, ¿A quién se le sacan esa diferencia? que es un ahorro que hace la nación. ¿Por qué? Porque se mete con otro problema, que es el problema del déficit del ANSES, que en el 2020 va a tener, si no se corrige la fórmula de actualización de las jubilaciones, la ANSES va a tener un déficit de 2 puntos probablemente del Producto Bruto. Esta reforma de las jubilaciones va a ser muy discutida seguramente. De ahí la nación, las provincias no querían poner para el conurbano, entonces se encargó Macri de poner él. Es muy novedoso políticamente esto que hace Macri. ¿Por qué? Porque le está dando autonomía financiera, o una mayor autonomía financiera, a una mujer que tiene 70% de imagen positiva, 10 puntos más que él. Es una novedad en la historia entre gobernadores de la provincia de Buenos Aires y presidentes de la nación, aunque sean del mismo signo político. Te estoy comparando Scioli y Cristina, Scioli y Néstor, Menem Dualde. Menem Dualde. Digamos, estamos ante novedades importantes y habrá que ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires con estos fondos. ¿Por qué? Porque yo soy peronista, digo, imagínate si a Macri le puede preocupar darle este nivel de autonomía a Vidal. Yo soy peronista y digo, acá Cambiemos ganó 2 veces seguidas la provincia de Buenos Aires. Claro. Y ahora le voy a dar 65.000 millones, van a tener 65.000 millones de pesos adicionales en la provincia para la que fue creado el peronismo. Bueno, a mi juicio es potencialmente un cambio muy importante en la configuración general del poder en la Argentina y de la evolución de los problemas. Independientemente de que es justo que la provincia los reciba, obviamente, no es menor que sea el mismo signo político y que otras provincias no necesiten también tanta plata que están en olvido y la pobreza. Mirá, si vos mirás por donde mires los números, por donde mires, por el aporte que hace a la torta de ingresos nacionales y lo que recibe, claro, por la cantidad de habitantes, por los niveles de pobreza. Claro. Pero yo te podría decir, bueno, se va a moderar la actualización de jubilaciones para pasarle plata al lugar donde se concentra la mayor cantidad de pobres. Y te quiero recordar que de los pobres que hay en la Argentina, a ver, de los menores de 14 años, 48% son pobres. De los menores de 14 años, 48% son pobres. Y la mayoría está en el conurbano bonaerense. Es decir, que hay un problema no solo de pobreza, sino de pobreza que tiende a reproducirse muy rápidamente por la situación de edad de esos pobres. Y la provincia es la que más aporta, el 37, creo. El 37% a los recursos nacionales. A ver, ¿por qué se trabó el acuerdo? El acuerdo tuvo 2 dificultades de último momento. A ver, acá hubo gente que colaboró mucho. El gobierno con el que está más agradecido, Juan Schiaretti. Porque dicen, Schiaretti tiene para perder bajando ingresos brutos. Está bien que ahí se le hizo un retoque al impuesto al sector comercial para que no sea tan grande la baja, que es donde él más recauda. Hubo un arreglo especial para ingresos brutos, como una especie de traje a medida por el sector hidrocarburos para Omar Gutiérrez en Neuquén. En el norte también hubo algunos retoques para que no afecte demasiado determinadas economías. En general, Schiaretti sufre con la baja de ingresos brutos. Los que negociaron, acá hubo 2 figuras en todas estas tratativas, uno que fue el dueño del concepto, que es Duhovne, y el otro el dueño de la negociación, te diría, que es Frigerio, que le llamó la atención inclusive a algunos miembros del gabinete por la ductilidad para negociar. Ellos 2 te dicen, Schiaretti prestó una gran colaboración porque fue bastante generoso en acomodar al peronismo en relación con algunos problemas centrales, como por ejemplo el del conurbano. Ese problema se había trabado ayer. De golpe un grupo de gobernadores que dicen no le queremos pasar esa plata, no queremos que esa plata vaya a la provincia de Buenos Aires, aunque no la pongamos nosotros. El gobierno nacional, no sé si es con cuánto fundamento, y acá hay una paradoja, creen que hay alguien de Cambiemos detrás de esa negativa, que es el gobernador Alfredo Cornejo de Mendoza, radical. Por eso cuando te dicen
el nivel de discriminación que tiene la provincia de Buenos Aires, te dice, si recibiera la provincia de Buenos Aires las transferencias del Tesoro Nacional o de la torta general de ingresos per cápita que recibe Mendoza, el fondo del conurbano no tendría que ser de 65.000, sino de 120.000 millones de pesos. Cornejo está especialmente enojado por el impuesto al vino, sí, que después se retiró, y porque se haya dicho que el impuesto al vino es porque el vino hace mal. Eso sí, a los mendocinos, obviamente, y a los sanjuaninos los irrita mucho. En alguna medida también a los salteños, sí, que producen vino. Entonces, ¿qué te quiero decir? Este fue un nudo que se desató ayer. El otro nudo apareció hoy a la mañana. Y es otra innovación muy importante de este acuerdo. Y es que los ministros se pusieron como objetivo, y lo convencieron a Macri de que ese era un objetivo importante, y Macri compró, que todas las provincias que firman este acuerdo renuncien a sus demandas ante la nación, ante la Corte contra la Nación. Y eso pasó en este acuerdo hoy a la mañana. Es otra novedad muy importante porque despeja mucho el horizonte de litigios que no lo va a pagar este gobierno, no lo va a pagar el que viene, lo va a pagar el nieto de Macri si algún día es gobernante en el año 2000 no sé cuánto. Pero era un pasivo potencial contingente muy importante que dejaba este acuerdo si no se cerraba esta cuestión. O sea que en términos de proyección de largo plazo es muy importante también. Entonces estamos, me parece, ante un acuerdo, ante un tejido llamativo de un gobierno que tiene que lograr esto con minoría en las dos cámaras. Es decir, los gobernadores podrían haberle dicho no y no sale. Porque esto tiene que salir todo por ley. Sí. Entonces creo que estamos ante una novedad muy interesante. El gobierno tenía una especie de bomba neutrónica que se la mostraban entre ellos. La autorizó Macri por si todo se arruinaba. ¿Qué era? Bueno, era aplicar todo lo legal. Se cae, sí, se repone el acuerdo fiscal del 93, con lo cual solo podés aplicar ingresos brutos a las ventas y con una tasa que no sea de más del 3%. O se suspenden todos los adelantos transitorios arbitrarios que puede mandar o discrecionales el gobierno nacional a las provincias. O, y te sigo sumando, y era una guerra fiscal impensable. Yo te digo, mirando muy de cerca la negociación en los últimos 15 días, suponía que hoy iba a haber un ruido que finalmente no hubo, o sea que lograron un éxito importante. Lo mismo en el Frente Sindical. Tenemos que hacer el corte ya, Carlos, pero aunque sea sobre este tema una pregunta, y es, viste, siempre que se llega a estos acuerdos en el pasado, es como decir, ahora sí, ahora el país arranca. Lo hemos visto otras veces, ¿no? Con un montón de acuerdos. Y después resulta que, pero el pacto fiscal que tanto se quería, ahora está. ¿Y? ¿Entendés? Es decir, siempre yo creo que lo que nos parece que el país necesita un tema para arrancar. Y después que está en el Congreso aprobado y... Yo creo que este acuerdo es un acuerdo que respira el espíritu central de este gobierno, sobre todo en política económica, sí, que es gradualista. Es decir, ¿qué te dice? Ninguna de estas variables la tenés que mirar sola. Nada se va a producir un día para el otro. Compará con los niveles de crecimiento que vas a tener mañana, pasado o dentro de 3 años. Y vas a ver que los niveles de gasto, la presión impositiva, todo esto que nos preocupa hoy se va a diluir en un crecimiento en un PBI más grande. ¿Dónde está el problema para que esta promesa se cumpla? ¿Dónde? En un punto que ya empezó a discutirse dentro del gobierno, una discusión muy complicada, y tiene que ver con la política monetaria y la política del Banco Central. Digamos, hay un sector muy importante dentro del gobierno que le está diciendo a Macri, y discuten con alguien que sabe mucho, que es Sturzenegger, que es un académico, le están diciendo, esta política del Banco Central es una política equivocada por muchas razones, pero sobre todo porque el nivel de tasa de interés real por encima de la inflación produce efectos sobre el mercado cambiario, el retraso cambiario, y a su vez produce un nivel de estrés sobre la economía que va a hacer que este crecimiento, que es la hipótesis que vuelve virtuosa toda esta reforma tributaria, va a ser muy complicado. Bueno, enhorabuena que lo vean, porque hace 1 año y medio que estamos con esta política de tasas. Sí, pero no festejes nada, porque vamos a ver qué capacidad tiene Macri de convencerlo a Sturzenegger
de que su receta no es la correcta. Es muy difícil de convencer. Pero si hace tanto tiempo, ¿no lo debe convencer en todo caso de la realidad? ¿No habrá que hacer otras cosas aparte del manejo de tasas para que baje la inflación? Lo que te diría un economista o muchos economistas de dentro y fuera del gobierno es: este gobierno carece de un programa. ¿Qué quiere decir carece de un programa? Carece de alguien que esté mirando equilibrios generales. Esta política monetaria con esta política fiscal no se llevan bien. Para esta política fiscal necesitarías otro nivel de inflación, relajar la hipótesis de inflación. Inclusive no mentir. A lo mejor otra política de ingresos, una política salarial más firme, un gran acuerdo con un grupo de sindicatos que diga, bueno, pactamos 13% con una cláusula gatillo. Hay otros temas que no están incorporados en la variable. Yo soy empresario y me traes toda esta reforma y te digo, ¿y cómo va a ser la política arancelaria en los próximos 3 años? Voy a tener que competir más o menos. Es central en mi ecuación. Claro. Eso no está discutido tampoco. Esto es un tema secundario, este de la política arancelaria. Acordate de lo que estamos hablando. En los próximos 2 y 3 meses, lo que se va a estar discutiendo es la política del Banco Central y si esta política monetaria tiene sustentabilidad. ¿Qué está pasando con el nivel del tipo de cambio? ¿Qué está pasando con las exportaciones? ¿Qué pasa con las importaciones? Y al final de todo, ¿qué pasa con la necesidad de dólares y de ingreso de dólares con la cuenta corriente del país? Hay algunos que te dicen, vamos hacia un problema. No con el endeudamiento financiero que maneja Toto Caputo. No, vamos a un problema con el balance de cuenta corriente, con el sector externo en general. Bueno, bien. Esto es una discusión que empieza. Vamos a ver cómo la lleva Macri adelante. Macri por ahora sigue apostando a Sturzenegger. Hacemos el primer corte, ya volvemos con Carlos Pagni y la reforma en materia laboral. Ya venimos. Seguimos en Análisis PM con Carlos Pagni. Vamos a pasar a la cuestión de la cocina, podríamos decir, del acuerdo sindical. Sí, que también es un acuerdo muy importante, novedoso. Yo te diría, hay una parte que es una parte fiscal, que inclusive se va a tratar con los temas fiscales, que es bajar las cargas patronales, facilitar que los empleadores puedan incorporar gente del sector informal al formal. Hasta cierto salario. Hasta 12.000 pesos, que es en general el salario del informal. Exacto. Va a haber la posibilidad, esto no se generalizó, pero va a haber la posibilidad por sector, y esto hay muchos sindicatos que quieren hacerlo, de que si vos ves que tenés una actividad rotativa, esto ya existe en la construcción. Tengo una actividad, por ejemplo, trabajo en un balneario. Sé que voy a tener que echar gente en determinado momento, que de la dotación de personal de 30 que tengo todo el año, en el invierno hay un momento que voy a llegar a 10 sí. o a 20. Sí. Bueno, hago un fondo de previsión del despido, como un seguro. Hay algunos sindicatos que pensaban en un seguro. Eso también se incorpora, solo que lo vas a tener que acordar dentro de la paritaria. Va a haber, queda para más adelante algo que pide la Iglesia, que los gremios se resisten muchísimo, que es que los microemprendimientos puedan salirse del convenio colectivo y pagar una especie de tasa única para blanquear a su personal. ¿Qué es un microemprendimiento? Aquel que tiene un kiosco con 2 empleados que son parientes. Bueno, los sindicatos dicen no, porque eso va a dar lugar a un fraude tremendo, que si tenés un comercio con 2 empleados van a echar a la gente para poder convertirse en microemprendimiento. Bueno, eso quedó para discutirse más adelante. ¿Cuál es la lógica de esta reforma? Es una lógica que tiene que ver con blanquear trabajadores, tiene que ver con facilitar, quitarle conflictividad al contrato de trabajo. Mucha gente no contrata empleados por miedo a los juicios. Pero tiene que ver con algo más estratégico, que es donde yo creo que los sindicalistas se sienten más seducidos. Y es lo siguiente. La recesión del 98 al 2002 produjo un boom de informalidad, produjo un boom de desocupación y alimentó una cantidad de organizaciones sociales que por su índole, por su naturaleza, viven del conflicto. Claro. Bueno, lo que pretende esta reforma, y yo creo que está acá la idea de Jorge Triaca detrás,
que no en vano se formó en el universo sindical, es pasar gente del mundo del conflicto al mundo de la negociación y el acuerdo, del piquetero al sindicato. Claro. Y esto es lo que los sindicalistas ven con interés, más allá de que tanto los sindicalistas como los gobernadores están con mucho respeto frente a Macri, entre otras cosas por cómo ganó las elecciones. Hay como una especie de hiper Macri. Los dos hermanos Daer le dijeron a Mario Quintana que empieza un acuerdo de 6 años, como diciendo ahora se reelige también Mauricio. Claro. Entonces, este es el acuerdo general del cual queda un cabo suelto, más allá de los sectores del sector público, que ven que la economía Macri va a ser una economía de ahorro en el sector público, que es Moyano. Moyano no participó del acuerdo. Moyano está fuera del esquema. Hay una cláusula que te diría es una cláusula Moyano en esta reforma, que es lo que se llama cláusula terminar con el tema de la solidaridad en los reclamos sindicales o en los reclamos laborales. Yo soy empleado tuyo, que es una empresa de transporte que me tiene en negro. Sí. Y a vos te contrata un supermercado. Vos no me pagás la indemnización, voy contra el supermercado. Terminar con eso. Moyano se vuelve loco. Sí. Bueno, Moyano además, los Moyano están mal con Macri. No te olvides que Macri facilitó mucho que se queden con la AFA a través de Chiquitapia, que ya no es Moyano. Se empezó a hablar de problemas penales de Pablo Moyano. Sí. Ven el narguile que le hicieron firmar al Pata Medina. Los Moyano dicen, le darán el narguile a Pablito. Pablito se fue a la Santa Sede, Sí. lo recibieron allá, no lo recibió directamente el Papa, por lo menos no hay una foto con el Papa, pero estuvo en la Academia de Ciencias Sociales, que la preside un argentino, Marcelo Sánchez Orondo, un obispo muy prestigioso, muy legado a Francisco, que hace todo esto por orden del Papa. Hoy Sánchez Orondo está con Pablo Moyano, con Gustavo Vera, en este momento en el Salón Felipe Vallese de la CGT, con un grupo de gremios y organizaciones sociales que están fuera de este acuerdo. ¿Cuál es el juego del Papa en todo esto? Múltiple, porque la semana que viene recibe a la CGT. Y armó una conferencia episcopal que yo, si fuera Macri, ya lo hablamos el otro día, la miro con un poco más de precaución porque se va a meter directamente en los temas de política social con más intensidad. De hecho, Monseñor Lugones, que es el que está al frente de la pastoral social, es un hombre, un jesuita, totalmente subordinado a Bergoglio, que va a alinear el discurso social de la Iglesia con el Vaticano. Vamos a ver cómo se mueve este nuevo mecano que se ha armado, donde hay sindicalistas, Pablo Moyano, la conferencia episcopal, los curas villeros, digamos, hay todo un frente social muy ligado a la Iglesia, que es el nuevo desafío de Macri. Están los que te dicen, Moyano va a terminar firmando, no quiere problemas. Macri está muy irritado con Moyano. Macri es complicado cuando está enojado con alguien, ¿eh? Preguntale al Caballo Suárez, sí, o preguntarle al Pata Medina. Bueno, Moyano está en esa lista. Y están los que te dicen, si Moyano arregla y fuma el narguile de la paz con los demás, le bajamos la cláusula esa de solidaridad que está reclamando Moyano. En la cláusula Moyano. Bien. Así que vamos a ver cómo sigue este proceso en los próximos días con los Moyano, en una situación muy parecida a la que estaba en el año 2000 con la reforma de Fernando de la Rúa. ¿Te acordás cuando, claro, cuando Hugo Moyano dijo, bueno, estos arreglaron con la Banelco? Flammaric era el... Flammaric se tuvo que comer esa acusación, a mi juicio, injustamente, porque él hizo un chiste diciendo todo eso lo arreglo con la Banelco. Bueno. Estaba Moyano en la reunión y después lo usó como diciendo, estas coimas de las que se hablan ahora eran el Flammaric la Banelco de Flammaric. No, lo que quiero ver es si Moyano cree, o los Moyano creen, que Macri es de la Rúa. Porque para hacer el mismo juego y denunciar los acuerdos entre el peronismo y el gobierno en nombre de la justicia social, tiene que haber un gobierno débil como el de la Rúa. Me parece que